Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Escuela de Profecía te trae la verdad presente. El título del tema para la tarde, ¿cuál era? ¿Cuál es la religión verdadera? Parte 2. Continuamos con la parte número 2 del mismo tema. Santiago, el capítulo 1, permítanme leer una vez más el verso, el cual es la base de lo que compartimos en la mañana. Dice así el libro de Santiago, el capítulo 1, el verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál es? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Qué más? Y guardarse sin mancha del mundo. Muy bien. Vamos a ver que los textos que en la mañana no fueron citados, hoy van a ser ampliados. Estábamos diciendo que en la Biblia la religión sin mancha, sin mácula, impecable delante de Dios, en conclusión, era guardar los mandamientos de Dios. Que guardar los mandamientos de Dios no es sinónimo simplemente del descanso sabático. A veces pensamos que y nos jactamos que tenemos la verdad. Pobre dominical, están perdidos. Pobre católicos, están perdidos, ¿verdad? ¿Por qué están perdidos? Decimos, porque ellos están guardando un domingo falso. Y eso es bíblico, en verdad, sí, el sábado es bíblico, pero no es solamente eso. En la mañana del tema yo recibí bajo el título de ¿cuál es la religión verdadera? Y si ustedes pueden revisar en los comentarios, en las redes sociales, ustedes van a ver una gran cantidad de personas que escribieron así. La religión verdadera tiene características. Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 14:2. Eso fue lo único que comentaron. ¿Sí? Y cuando comentaron eso, lo que estaban diciendo es, en otras palabras, que la iglesia verdadera, su característica es tener ¿qué cosa? Es una iglesia que guarda ¿qué? Los mandamientos de Dios. Y tiene, muy bien, pero hay una cosa interesante, que guardar los mandamientos de Dios no es una pronunciación de mi boca ni una jactancia de mi iglesia. Tiene que ser lo que estamos poniendo hoy en la mesa. Amor al prójimo, ¿es la ley o no es la ley? Sí. Y por eso es que Santiago, cuando dice la religión pura y verdadera, sin mácula delante del Dios el Padre, es esta: que visites a los huérfanos y ampares a las viudas. Punto, se acabó. No está hablando allí de otra cosa, sino del cumplimiento de Apocalipsis 14:12. Pero es que a nosotros nos enseñaron que Apocalipsis 14:12 es hablar del sábado, y Apocalipsis 12:17 es hablar del sábado. Y no es eso, soy simplemente la ley. ¿Quién dijo que es no, eso nomás? No es eso nomás. ¿Sí? Sino el cumplimiento del amor al prójimo está relacionado con el amor al prójimo netamente con parte de la ley. Y la ley está vinculada a dos cosas: amor a Dios y amor al prójimo. Y las dos son inseparables. No pueden estar desconectadas. Sí, no pueden estar desconectadas. Ahora, les hablaba en la mañana y hablábamos
de cómo había personas piadosas que destinaban sus entradas, sus dinero, su parte de las bendiciones de Dios, destinaban a los pobres. Y hoy vamos a ampliar esto. Ustedes van a ver cómo lo vamos a ampliar. Pero yo quiero hacer hincapié en algo también, como la Biblia dice en el libro de Deuteronomios, el capítulo 26. Abran sus Biblias y no digan que son palabras mías, porque lo que yo hablo tiene que estar escrito acá. Deuteronomios 26 dice así el verso número 12 y el verso número 13. Escuchen bien lo que va a decir. Deuteronomios 26, verso 12 y verso 13. Dice así: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Quién es el que tiene que recibir el diezmo? Dice, el tercer año, el levita. Pero parece que la Biblia de muchos se termina ahí, porque no dice solamente al levita. Pregúntale al pastor de tu denominación si le tienes que dar el diezmo a la viuda. Ah, no, ¿cómo es que le vas a dar el diezmo a la viuda? El diezmo se da a la iglesia, al pastor. Ese es el sueldo de él. Pero ¿de dónde inventaron semejante locura? Es cierto que el levita recibió el diezmo como heredad por el trabajo en el santuario que él tenía, que Dios lo había colocado. Pero no dice la Biblia por ningún lado que todo el diezmo de la tierra era dado al levita. No dice por ningún lado eso. Desde que Israel entró a la tierra prometida, cuando cosecharon el primer año, ese diezmo de todo ese año se llevaba al alfolí. Traed al alfolí, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Los diezmos. ¿Y hay alimento dónde? En mi casa. Y probadme ahora, dice Jehová. Eso lo saben de memoria. Ese es el texto favorito del pastor. Sí, tú no puedes saber nada de Biblia, pero si te memorizaste eso ya eres salvo. Sí, en serio, eso nomás. Se aprende Malaquías, Levítico, todo lo que tenga que ver con eso. Y no digo que todos, pero gran cantidad de ello es así. Ahora, el segundo año también sembrabas y cosechabas y llevabas la décima parte ¿a dónde? Hay alimento en mi casa. Pero escúchame bien, el tercer año no llevabas simplemente para el levita, sino que tú, escucha bien, tú, el que cosechabas de tu producto ese tercer año, tú tenías que repartir el diezmo para el levita, para el pobre, para el huérfano, para el extranjero. O sea, quiere decir que el tercer año de toda tu producción, tú no lo llevabas limpiamente, ¿a dónde? No lo llevabas todo a levita, no lo llevabas allá, sino que era repartido. ¿Y quién hacía ese trabajo? ¿Quién hacía ese trabajo? Tú lo llevabas, escuchen bien, el diezmo del tercer año, tú lo llevabas. No, es que el diezmo no me pertenece a mí, el diezmo lo tengo que llevar allá a la casa para que ellos lo repartan. ¿O es que tú mismo lo repartías? Esa es la pregunta. Y la respuesta es muy sencillo. No lo llevabas para que ellos lo repartan. Tú lo distribuías. Parte al levita, parte al huérfano, parte a la viuda, al pobre, al extranjero. Voy a leer una vez más este versículo, y al que no le gusta, que le reclame a Dios. Deuteronomio 26:12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano
y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Dígame si esto es palabra de Dios o es palabra de Moisés. Hermano, yo te voy a decir una cosa que es interesante, pero tal vez el 5% de las iglesias repartan el diezmo del tercer año cuando tú lo llevas al pobre, a la viuda, al huérfano o al extranjero. Estoy casi convencido que esto no sucede así. No sucede así. Se sacan los ojos por el diezmo. Hacen semanas de predicaciones para el diezmo. Te dicen que eres un maldito y un ladrón si no das el diezmo. Pero la manera bíblica de aplicar no existe. Ahora, nota lo que dice el verso 13, que es mortal. Escucha lo que dice. Y dirás, o sea, después de hacer esa distribución, y dirás delante de Jehová, tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, o sea, el diezmo, y también lo he dado, ¿a quién? Al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda. Escucha bien, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de quién. Pregunto, ¿no dar el diezmo a la viuda, al pobre y al huérfano era transgredir o no era transgredir los mandamientos? Eran violadores de la ley. Toda iglesia que pide diezmo, la distribución ya no es bíblica. Toda iglesia que dice, traigan el diezmo porque lo dice aquí el Señor, porque lo dice Malaquías, porque lo dice Deuteronomios, porque lo dice Levítico, ahí son amantes de la ley, aunque aborrezcan la ley. Pero al momento de distribuir, no existe un gramo para el levita, para el pobre, para el huérfano, para el extranjero. O yo les hago una pregunta, y voy a mirar a las cámaras, voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez, viuda, pobre, huérfano, vino la comisión de la iglesia, te dijo, hermano, toma el diezmo que este año te corresponde, porque tú eres viuda, porque tú eres pobre, porque tú eres huérfano? No sucede. Estoy casi convencido. Y discúlpenme por los 2 o 3% de iglesias que probablemente los estoy poniendo en el mismo costal o en el mismo saco. Pero hemos inventado nuestras propias distribuciones. ¿Y quieren que les diga por qué? Oiga bien lo que les voy a decir y capte bien lo que voy a decir. Nos pusieron un chip en la cabeza que es prohibido dar el diezmo a otra persona que no sea ¿quién? El que trabaja en el evangelio, el que usa corbata y saco, solo él tiene que comer de ahí. Ay, pobre de ti que le estés dando el diezmo a otra persona. No, eso es antibíblico. Eso es casi como apostasía. No se puede dar lo que es de Dios para que le coma a otra persona. Si tú quieres darle y ayudarle al pobre, pues saca de tu bolsillo y dale. Del diezmo no, porque eso es consagrado. Solamente los que predican tienen que comer de eso. Mentira. Eso no está por ningún lado. La Biblia no dice que el diezmo no sea para el levita. La Biblia no dice que el diezmo no sea para el sacerdote. Pero también dice que es para la viuda, para el pobre, para el huérfano y para el extranjero. Algo que se le arrancó de la Biblia, se le tiró al tacho, y a quién le importa lo que diga la Biblia. A nosotros nos gusta acomodarnos a nuestra manera. Pero le voy a decir otra cosa interesante. Iglesia, oiga bien lo que voy a decir. Si es que tú congregas en una iglesia o estás en un lugar donde tú das tu diezmo, escucha bien lo que voy a decir. Cada 3 años tú dispones del diezmo para repartirlo, no llevarlo, porque si tú lo llevas ya sabes cómo funciona cada iglesia. Tú tienes que ser distribuidor de tu diezmo, parte para el levita y parte para la viuda, parte para el pobre, parte para el huérfano. Dime entonces que Cristo al momento de morir, entonces si dijo que el diezmo está vigente, les hablo para los que piensan eso, si dijo que el diezmo está vigente, entonces la distribución no lo está.
O sea que ahora ya no tenemos ni viudas, ni pobres, ni huérfanos, ni extranjeros. Yo creo que sí. Ahora, quiero decirles una cosa que es interesante. Y esto puede ir en contra de nuestra creencia y de nuestras tradiciones, pero la Biblia no tiene tradiciones. En cierta ocasión yo les dije, vamos a hablar de temas que a veces nosotros respetamos la tradición de nuestra iglesia por encima de lo que la Biblia diga. En una ocasión yo prediqué este tema porque me lo pidieron. Y los hermanos dijeron, ¿cómo es posible que tú quieras cambiar el método de cómo trabajamos? Yo le dije, a mí me importa un cuerno el método de ustedes. Lo que me importa es lo que diga la Biblia. Y cuando la Biblia choca con nuestras tradiciones, ahí nos amargamos como los fariseos y como los saduceos. Y aquí no importan las opiniones de los demás. Cuando nosotros transgredimos la ley de Dios por nuestras tradiciones, ahí nos metemos en un pequeño problema. ¿Y qué digo yo en un pequeño problema? En un problemón. Ahora, abro paréntesis para decir lo siguiente. Alguien puede decir, no, pero es que en mi iglesia hacemos eventos para recaudar fondos para los pobres, las viudas, los quienes, los necesitados. Está bien, sigue haciendo tus eventos. Otro puede decir, no, nosotros tenemos, un fondo destinado a alguna asociación creada dentro de nuestra iglesia que se encarga de apoyar a la viuda, al pobre, al huérfano y al extranjero. Está bien, sigan haciendo ese proyecto. Pero la Biblia no habla de los proyectos. Aquí está hablando del diezmo que es recolectado de todo ese año, del diezmo, aparte de los eventos, aparte de lo que haya, aparte de las ONG que tenga tu iglesia para recaudar fondos para los pobres. No está hablando de eso, está hablando del diezmo literal que se recibe como iglesia, que había un fondo, ¿qué cosa? Repartido cada 3 años para la gente pobre. Y yo les hago una pregunta, ¿era un derecho esto? Sí. ¿Era una ley? Sí. Pues si quieren, anulen esa ley y solo den el diezmo al pastor, si es que ustedes quieren ser así. Pueden hacerlo porque cada iglesia es libre de tomar su decisión, pero no digan que eso es bíblico. Y no digan que así es como funciona hoy. No digan eso. Y yo quiero mencionar que el libro de Deuteronomios, el capítulo 27, o sea, un verso más adelante, después de decretar Dios esto, de decir cuál es el derecho de la viuda, del pobre y el huérfano. El derecho de la viuda, del pobre y del huérfano ¿cuál era su derecho, hermanos? Recibir del diezmo, ¿sí o no? Sí, cada 3 años se le daba el diezmo a ellos. Era un derecho. Y en el verso 27, en el capítulo 27, en el verso 19, dice así el Señor: maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano, de la viuda, y dirá todo el pueblo, ¿qué? Amén. ¿Qué cosa está diciendo? Maldito. ¿Qué dice maldito quién? El que pervirtiera el derecho del extranjero. ¿Cuál era el derecho del extranjero? Recibir el diezmo cada 3 años. Maldito el que pervirtiere el derecho de la viuda. ¿Cuál era el derecho de la viuda? El diezmo del 3er año. Maldito el que pervirtiere el derecho del huérfano. ¿Cuál era el derecho del huérfano? Comer del diezmo cada 3 años. Y diga el pueblo, ¿qué? Amén. Ay, carambas. O sea que cuando Dios estableció el diezmo, también estableció a quién le pertenece. Y una vez más hago hincapié, la iglesia se olvidó de decir que el diezmo es para la viuda, para el pobre. Ay, eso no se puede hablar, eso es prohibido, te excomulgan. No se puede decir eso. ¿Por qué no se puede decir? Porque los acuerdos internos de la iglesia llegaron a otras conclusiones. ¿Saben qué se llama eso? Tradiciones denominacionales. Y las tradiciones denominacionales pueden ser peligrosas. ¿Estamos claros en esto? El que no entendió esto, póngale 0, como decía. No. Miren cómo decía Job. Ustedes saben que el libro de Job se escribió
Job vivió en épocas tempranas. Antes de Moisés vivió Job. Job es contemporáneo de los hijos de Jacob. O sea, Job vivió en el tiempo de Jacob, de los hijos de Jacob. De hecho, hay una tradición judía que dice que Job se casó con Dina, la hija de ¿quién? De Jacob. Es una tradición judía y ustedes lo pueden encontrar eso en los libros de las tradiciones judías. ¿Verdad o mentira? Yo no sé si Job se casó con Dina, probablemente sí, pero lo que sí estoy seguro es que vivió en la época de Dina Job. Eso sí es cierto, eso sí es comprobable. Job decía en el capítulo 29, Job decía lo siguiente en el verso 12, hablando él con el Señor. Porque yo, dice Job, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que dice que carecía de ayudador. O sea, Job es un hombre justo, ¿verdad? Y ustedes van a ver que en el libro de Job hay varios versos que Job habla claramente diciendo que él le extendió la mano al huérfano y a la viuda. No existe en toda la Biblia un hombre perfecto, una iglesia perfecta, que se califique como perfecto y que esté en contra del dar el derecho de la viuda, del pobre, del huérfano. Y aquí vemos que la práctica de hacer caridad, de ser piadoso y de amparar a los que necesitan más que nosotros, viene desde tan antes de la ley de Moisés, durante la ley de Moisés y hasta los días de ¿cuándo? De hoy. Si bien es cierto, la salvación siempre ha sido por gracia desde el Antiguo Testamento. La salvación siempre ha sido por gracia, no existe la salvación por obras, no existe. Yo no estoy diciendo aquí que tienen que ustedes dar dinero a la viuda y al pobre para justificarse delante de Dios. No, porque eso sería salvación por obras. Eso sería lo que dice el catolicismo, que uno debe dar para ser calificado. No. Nosotros debemos cumplir los mandamientos del Señor después de haber sido ¿qué cosa? Salvo por la gracia y justificado por la fe. Te va a llevar esa acción, te va a llevar ¿a dónde? Ese acto te va a llevar ¿a dónde? A la acción, a la práctica. Eso produce obras, y las obras de la salvación de una persona tienen que ser reflejadas en cada cosa que nosotros hacemos. Y dar a la viuda y al pobre y al huérfano no es para salvarnos, sino que es un mandamiento establecido desde el Antiguo Testamento, el cual se resume en amor ¿a quién? Al prójimo. Ahora, la mayoría de los que estamos aquí creemos que nosotros nos identificamos de otras iglesias porque decimos que guardamos ¿qué? La ley, ¿verdad? Nosotros decimos, nosotros guardamos la ley. ¿Y qué tal si hay otra iglesia que dice que no guarda la ley y es más dadivosa que la de aquí? ¿No sería casi parecido como a Pedro versus Cornelio? ¿Sí? Ahora, yo quisiera que ustedes me acompañen al libro de Deuteronomios, el capítulo 24. Miren lo que dice Deuteronomios capítulo 24. Deuteronomios 24 es un principio de cómo Dios estableció todo esto. 24:19 de Deuteronomios dice así: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides algunas gavillas en el campo,
no volverás para recogerlas. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. ¿Para qué dice? Para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Wow, es interesante que cuando tú segabas la mies y se quedaban algunos granos o espigas en el campo, tú no debías recoger todo, no debías recoger todo, no debías juntar hasta lo último. No. ¿Qué dice el Señor? Dejarás, ¿para quién? Para el que no tiene terreno, para el pobre, para el huérfano, para la viuda. O sea, el Señor enseñó inclusive en la época de Moisés, en el pueblo, en el tiempo de la época del pueblo de Israel, enseñó al pueblo que de las abundantes cosechas que recibían, parte de eso debía quedar ¿para quién? Para ellos, para esas personas que necesitaban. Ahora díganme ustedes, no, es que está citando un punto de la ley y la ley ya no aplica ahora, entonces necesitamos ahora de llevarnos todo para nosotros y nada para el pobre, para el huérfano, para el extranjero. ¿Qué digan? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que el principio no ha sido abrogado. Yo creo que esta ley está tan vigente como la estuvo en los años anteriores. ¿Cómo puede ser abrogado un mandamiento moral? Porque nadie aquí puede decir esta tarde, este mandamiento es del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios se preocupaba por el pobre, por la viuda y por el extranjero, y ahora esto no aplica ya. No creo que Dios diga eso. No creo que Dios piense eso. ¿Sabe lo que se está significando? De todo lo que tú tienes, de todo lo que Dios te ha bendecido, de todo lo que Dios te ha permitido tener, tienes que compartirlo ¿con quién? Con el necesitado. Tienes que compartirlo con la gente que lo necesita también. De hecho, en una ocasión Jesucristo dijo, si tú tienes 2 túnicas y tu prójimo no tiene ni siquiera una, dale tú la siguiente túnica. De dos. No dijo si tienes 20 cambios. Imagínate. Ahora, nota lo que dice el mismo capítulo 24 de Deuteronomios, el verso 20, un verso más adelante nada más. Mira lo que dice: cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado atrás de ti, serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Nosotros trabajábamos siendo adolescentes en la cosecha de café. Yo nací en un pueblo donde es cafetero, zona muy cafetera, bastante café. Y éramos buenos cosechando café, desde los, 10, 11 años. Ya, y la cosecha de café no es algo difícil, que de hecho un adolescente trabaja a la misma altura de un adulto y a veces hasta más hábiles. ¿Sí? Mi abuelo tenía varias hectáreas de café y él venía a su gente y le decía, a ver, voy a revisar, y empezaba a revisar y habían ramas que a veces quedaban, a veces se quedaba tirado en el piso algunos granos. Él decía, mi abuelo decía, se tiene que juntar, ¿qué cosa? Todo, no se tiene que quedar nada. Él decía eso. En la Biblia, cuando se cosechaba el olivo es lo que tenemos hoy como la aceituna, ¿verdad? Sí, hay muchos que acá no les gusta la aceituna, ¿sí o no? La aceituna es una comida que algunos comen, otros no, pero en el territorio geográfico de Israel, la aceituna ha sido muy querida y desde muchos años atrás conservada. Pero en las cosechas que se hacía, Dios le ordenó a su pueblo diciendo, cuando ustedes cosechen las aceitunas y por A o B se hayan olvidado, ¿qué cosa? Ramas sin cosechar, ¿qué cosa deben hacer? ¿Deberían juntar hasta la última pepa? No.
deberían que déjenlo ahí. Porque la viuda, el pobre, el huérfano venían a rebuscar debajo de las hojas alguna rama que se haya quedado para ellos. Dios ordenó que aparte de las cosechas que te daba, algo debía quedar. No debías llevártelo de a canto, como dicen. No. Se debía quedar algo para quién. Para la viuda, para el pobre, para el... Dígame si no es el mismo Dios de ahora. ¿O es que es el Dios del Antiguo Testamento, ya cambió y ahora no piensa en la viuda, en el pobre, en el huérfano? Dígame si el verso que decía en el libro de Éxodo, cuando decía el libro de Éxodo, yo leía el capítulo 22, el verso 22 y 23, cuando el Señor decía que Él es el que ampara a la viuda, al pobre, al huérfano. Dígame si ese Dios del Antiguo Testamento solo estuvo interesado en las viudas y en los pobres del Antiguo Testamento, y que ahora, como vivimos en un pacto nuevo, todas esas leyes quedaron en el olvido. Porque ahora hay muchos predicadores que te dicen que todas las leyes del Antiguo Testamento quedaron abrogadas. Y si todas las leyes del Antiguo Testamento quedaron abrogadas, tienen que haber quedado abrogadas también estas. Y nosotros sabemos que todas las leyes morales del Antiguo Testamento siguen tan vigentes. Y no se pueden, aunque quizás no se aplique de la misma manera en las cosechas que no dedicamos hoy. Probablemente nadie tiene chacras acá, no se dedica. Entonces, pero el principio de dar, de lo que tenemos, de nuestro negocio, de nuestra empresa, de nuestro trabajo, de todo eso, el principio de dar está allí o no está allí. El principio está vivo. No puedes decir, no, era cuando cosechaban olivos, yo no tengo olivos. Era cuando cosechaban el trigo y yo no tengo trigo. Eso quiere decir que no aplica para mí. No, el principio es el mismo. Si en esa época todos serían comerciantes y no agricultores, en la Biblia diría de tus comercios, de tus negocios. Y si nosotros fuéramos agricultores, nosotros diríamos, no, pero ellos dicen el comercio. Entonces nosotros aplicaríamos ¿en qué manera? En el campo. El principio es, ¿qué cosa? El mismo y no ha cambiado. Ahora lean el siguiente verso. Deuteronomios 24, 21. Mira lo que dice. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. ¿Será para quién? Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Ustedes se acuerdan que en Israel había bastante uva. La uva, la vid. El viñedo es chacra de uvas. ¿Sí o no? Cuando se cosechaban las uvas, también Dios ordenó, ¿qué cosa? Dios ordenó que parte de esa cosecha se tenía que quedar, no se juntaba de a canto, no se juntaba del completo, sino que esa parte que se quedaba en la viña debía ser porque había gente que venía ¿dónde? A buscar en las cosechas. ¿Ustedes se acuerdan de Ruth? La Biblia dice que Ruth se fue a los campos de Booz a cegar, ¿verdad? No, o a espigar. ¿Y cómo espigaba? Ella se iba atrás de los segadores cogían y llevaban las espigas, y ella juntaba todas las espigas que se caían, porque estaba prohibido que una espiga se te caiga y lo juntes, no debía juntarlo. Si se te cayó, pues déjalo ahí, porque es para la viuda, para el pobre. Esa era la sobrevivencia de ellos en tierras extrañas y en tierras ajenas. No se debía llevar las espigas caídas, no se debía cosechar hasta la última uva, no se debía cosechar hasta la última aceituna, olivo. ¿Se dejaba para quién? Para ellos. Y esto sigue siendo hoy vigente. Nadie puede decir aquí lo contrario. Ahora, yo quiero que ustedes lean conmigo el libro de Levítico 23, Levítico capítulo 23,
el verso número 22. Y voy a leer esta tarde este verso 22. Dice así: cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre y para el extranjero, lo dejarás. ¿Qué dice? Yo, Jehová, vuestro Dios. Esa palabra ahí es atentamente Jehová. ¿Qué estaba diciendo este verso? Cuando tú empezabas a segar la tierra de tus cosechas, no debías segar hasta el final, hasta el canto, hasta el bordo de tu terreno, sino que debías dejar las esquinas de todo tu terreno, de toda tu mies. ¿Qué cosa? Debías dejarlo sin segar. O sea, quedaban esquinas, partes, y eso, ¿quién venía? La viuda, el pobre, el huérfano, el extranjero, la gente que no tenía, se alimentaba de eso. Era un mandamiento. Y permítame hacer una conjetura. Esto no está en la Biblia. Eso lo pienso yo de alguna manera. Yo creo, repito, no lo dice la Biblia, pero yo creo que había gente que llevaba de a canto sin dejar nada, violando el mandamiento de Dios. Como también creo que había gente que decía: hey, no me vaya hasta muy allá. Es más, deje más de lo que dejamos el año pasado. Si hasta el año pasado segamos hasta aquí, hoy deje un poquito más, porque hay más pobres, hay más huérfanos, hay más que cosas, necesitados. Yo creo que había gente que decía: si es posible, esta parte de aquí toda no la voy a cosechar, que vengan los pobres a llevar. Yo creo que había gente así. Tengo fe de que había gente así. Como que había gente que decía: junten hasta si se cae la gavilla, júntenla toda, que no quede ni una vid, que no quede nada. ¿Saben por qué les digo eso? Porque yo creo que gente que ayudaba al pobre, a la viuda y al extranjero había desde antes, como que había gente que no ayudaba a nadie, ni a nada. Esta historia es la misma que hoy. Yo creo que hoy día hay gente que ciega su tierra hasta el último rincón, hasta la última esquina, y como que hay gente que también no ciega su tierra hasta lo último, sino que también deja ¿para quién? Para el pobre, para la viuda, para el huérfano y para el extranjero. ¿Por qué digo? Y cuando hablo de sembrar, no me estoy hablando literalmente, porque nadie de ustedes ciega. Pero el que me entiende, el que tiene oído, oiga lo que estoy diciendo. ¿De qué? Metafóricamente, ustedes pueden estar cortando todo el campo que Dios dijo que no se corta todo. Y pueden estar cosechando todo el campo que Dios dijo que no se cosecha todo. Como que también pueden estar dejando los bordes como está establecido, o aún más de eso también. Porque el principio no ha cambiado y el mensaje sigue siendo el mismo. Tanto en el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto había gente que daba más al pobre y otros que daban menos y otros que no daban nada. Y esta historia es la misma el día de hoy, no ha cambiado. Porque el principio aplicable, la gente siempre ha sido así. Hay gente que va a dar y gente que no va a dar, porque simplemente no hay amor a quién, al prójimo. Simple y sencillo es eso. Y ahora yo te invito a pensar una vez más. ¿Tú ya pensaste cuándo fue la última vez que hiciste eso por alguien? No lo sé. Hagámonos una pregunta personal. Me voy a preguntar yo, como que también pregúntate tú. Cuando el prójimo necesita una ayuda, cuando el prójimo necesita algo, ¿tu mano está extendida? ¿No niega algún favor? Yo no sé cómo serás tú, cómo seré yo, pero déjenme decirles que lo que Dios ordenó a veces puede ir en contra de nuestro concepto o de nuestra práctica, pero es palabra de Dios y lo hace para que su pueblo entienda y comprenda que la palabra de Dios ha permanecido para siempre y el hombre debe ajustarse a lo que la Biblia diga y no ajustar la Biblia a lo que nosotros, ¿qué cosa? Creamos o así quizás lo pensemos. La última parte del texto que nosotros leímos en el libro de Santiago,
decía así. La pregunta es, ¿cuál es la religión verdadera? La última parte del texto dice, la religión verdadera es que aparte de dar a la viuda y al huérfano, te guardes sin mancha también. ¿Qué cosa? ¿Delante de quién? Delante de Dios. ¿Qué es guardarme sin mancha delante de Dios? Porque aquí dice que te guardes sin mancha del mundo. La palabra griega es cosmo, mundo, mundanal. No del planeta, sino de sus costumbres que van en contra de quién? De Dios. ¿Sí? Primera de Juan, el capítulo 2. Permítanme leer. Primera de Juan, el capítulo 2. Dice así, el verso 16 y el verso 17. Dice así, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, coma, los deseos de los ojos, coma, y la vanagloria de la vida, coma, no provienen de quién. No provienen del Padre, sino de quién. Del mundo. ¿Qué cosa decía Santiago? ¿Cuál es la religión verdadera? Que te guardes sin mancha. ¿De qué? Del mundo. Ahora, nota lo que dice el verso 17 aquí. Y el mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. La vanagloria de la vida, los deseos de la carne, ¿qué más dice? ¿Todo eso qué? No proviene de Dios. Ahora, yo quiero decirles una cosa interesante. ¿Qué es, pastor, guardarme del mundo? ¿Qué es guardarme del mundo sin mancha? Es que nosotros somos un pueblo especial, santo, redimido por la sangre de Cristo, que hemos salido de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, ¿cómo nos guardamos sin mancha del mundo? ¿Saben cómo nos guardamos sin mancha del mundo? Permaneciendo en Dios, en primer lugar. Segundo, tomando cada día decisiones que van a ir en contra de lo que nosotros queremos, sino tomando las decisiones conforme sea la voluntad de quién. La voluntad de Dios. Y ahora, el pecado entra por los 5 sentidos que tiene el ser humano. ¿Qué dije? Cuando entras a la primaria te enseñan a los 5 sentidos. ¿Alguien me puede decir cuáles son los 5 sentidos? A ver, el oído, la vista, el gusto, el tacto, ¿qué más? Y el olfato. Nos vamos a oler allá. Harina que entre por la nariz. Quiere oler los chicharrones, dice el hermano. Hermano, entonces cuando nosotros vemos ahí que los 5 sentidos que son de bendición, sí, que Dios nos puso de bendición, pueden ser un arma de doble filo para convertirse en ¿qué? En que amemos al mundo y a sus deseos. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a cuidar lo que vemos. ¿Aprender a qué? A cuidar lo que vemos. ¿Sí? Cuida lo que ves. Los programas que ves. ¿Sí? Cuida cada cosa. Hay gente que por curiosidad entró a un sitio de páginas pornográficas y no ha podido salir hasta el día de hoy. Y llorando piden ayuda y exclaman diciendo: Señor, yo no puedo. Y es algo sincero. Y voy a decir algo que es interesante, pero es real. Escuchen bien lo que voy a decir. Dios ha puesto en el hombre
en el hombre, en mínima parte en la mujer, en el hombre, Dios ha colocado en el hombre para que el hombre, ¿sí?, desee al sexo opuesto mirando. Escuchen bien lo que voy a decir. Ese sentimiento de deseo que entra por los ojos no lo puso el diablo. Oiga bien lo que voy a decir. Hay gente que dice mirar a una mujer y admirarla y desearla, ese es un sentimiento del diablo. Escuchen lo que voy a decir yo y me hago responsable de las palabras. De mirar a una mujer y desearla es un sentimiento natural que Dios lo colocó ¿a quién? Al hombre. Al hombre. ¿Sí? El problema es que ese deseo natural que Dios colocó en el hombre tiene que estar direccionado a una, ¿qué cosa? A una mujer. A una mujer. Si el deseo de mirar un hombre a una mujer le puso el diablo, si ustedes quieren de esa manera, ustedes van a ver que el que puso eso para que el hombre mirase a una mujer y la desee, ese no es un sentimiento que lo colocó el diablo. Lo que el diablo hizo es direccionar. ¿Qué cosa es eso? Direccionar hacia lo prohibido, hacia lo ajeno, hacia lo que no te pertenece, hacia lo que no es tuyo. Y por allí, cuando tú direccionas tus ojos hacia otra persona, entonces, ¿qué pasa? Viene la concepción del pecado y está prohibido mirar en otra dirección y no mirar en la dirección correcta. Estamos aquí. Por eso es que Job, ¿qué decía Job? Decía lo siguiente: he hecho pacto con mis ojos, decía Job, de no mirar a quién, a una mujer que no sea la mía. Eso es lo que dice literalmente en el libro de Job, capítulo 30, verso 1 o 31, 1, cualquiera de los dos versos, si estoy equivocado, pueden ustedes verificarlo. Porque él era un hombre casado, Job. Su mujer ya había envejecido, la mujer de Job. Y seguramente que las doncellas eran más bonitas, ¿o no? Y la mujer de Job ya estaba con arrugas probablemente. Y Job hace un pacto. Y pueden leerlo ustedes en el libro de Job, el capítulo 30. A ver, no quiero estar equivocado. 31, ¿verdad? Job 31, 1. Esto pasó en épocas cuando Job, miren lo que dice: hice pacto con mis ojos, dice Job. ¿Qué cosa? ¿Cómo pues había yo de mirar a una mujer virgen? Job era un hombre que tenía mujer o no tenía mujer. Sí. En el momento que él escribió esto, él ya tenía mujer, porque él lo contó después que Dios la había bendecido ya. Porque él está aquí contando lo que Dios ya lo había bendecido. Y ustedes saben que Job contó la historia y fue después de que él fue recuperado. Ahora, él fue un gran íntegro, ¿verdad? Un hombre íntegro. Y para ser un hombre íntegro, no me digan que Job no tenía deseos por una mujer. Claro que tenía deseos por una mujer, es natural. Ese deseo por una mujer lo puso el diablo. No, Dios lo colocó y lo colocó bien. ¿Sí? Y Dios colocó ese sentimiento y ese deseo natural. Job también tenía deseo por una mujer, claro. Pero sus ojos estaban direccionados a lo que era de él. Y él quiere mantenerse siendo íntegro a ella, a Dios. Y él dice: yo hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? La palabra virgen aquí es la palabra hebrea almat, que significa: ¿cómo puedo yo ver a una mujer joven o mirar a alguien que sea menor de la que tenía la esposa Job? Ahora yo les hago una pregunta: ¿cuántos años de casados tienen? Cuando van a la playa, ¿acaso no quieren mirar a una jovencita que no es comparable nada a lo que tienen en casa? ¿Ah?
¿No les llama la atención? El que me dice que no le llama la atención está mintiendo ahora mismo. Porque es algo natural que Dios colocó en el hombre. Lo que no es natural es de dejarme llevar por ello y mal direccionarlo. Tú tienes que pactar ¿con quién? Con tus ojos. Haz un pacto. ¿Sí? Porque es natural. Porque uno dice, ¿por qué cada que pasa a una mujer yo quiero mirarla como que mis ojos me desvían? Uno tiene esa lucha, pero uno tiene que pactar ¿con quién? Con Dios. ¿Para qué? Para direccionar los ojos hacia donde es y no hacia allá. Porque cuando por el deseo comienza todo y termina ¿dónde? Yo no sé dónde. Hasta perdiendo tu hogar, tu matrimonio y todo lo demás. ¿Estamos claros acá, verdad? Cuidemos lo que tenemos. El pecado entra ¿por qué? Por los 5 sentidos. Y el pecado entra por los ojos. Los ojos, que son una bendición, pueden ser un arma de doble filo, ¿verdad? También el pecado ha ido tomando ese tipo de control. Y bien lo que dice el hermano, obviamente hay mujeres que miran a otra mujer y hombres que miran a otros hombres. Pero en fin, yo quiero decirles algo aquí también, algo importante. El pecado también entra ¿por qué? Por el oído. ¿Sí? Escúchame bien. Lo que nosotros oímos, tenemos que seleccionar lo que oímos. El mensaje constante de algo nos lleva a actuar sobre lo que nosotros estamos oyendo. De hecho, existe el mensaje subliminal. El mensaje subliminal es que te repitan algún mensaje acá que te lleva ¿a dónde? A la acción. Exactamente, inevitablemente vas a accionar. Yo quisiera decirles algo importante, que Satanás tiene poder para eso. Y hoy en día, nosotros como cristianos, tenemos inclusive que direccionar la música que seleccionamos para oírla. ¿Ustedes han escuchado las canciones? Miren, en los años, bueno, yo soy de la década de los 90, muchachito todavía para ustedes. Pero nosotros buscábamos, todavía somos del tiempo del cassette, no del tiempo del disco. ¿Cuántos son aquí de la época del disco? Cuando hablo del disco estoy hablando no del CD, sino del disco grande que daba vuelta como un carbón. ¿Cuántos aquí son de esos? Ya no, ya se murieron todos. Allá, todos, hay uno nomás, 2. Que la mayoría son chibolos, ¿verdad, muchachos? Pibes. ¿Eh? Nosotros todavía somos de la época del cassette. Yo de los discos ya no soy, hermanos. Para que sepan, no me acuerdo de los discos. Ya nos traían, wow, ¿qué es esto? No entendíamos lo que era eso. Pero sí somos de la época del cassette. Sacábamos el cassette para jugar con esos hilos que tenía el cassette. Pero debo decirles que buscábamos el mensaje subliminal. Decíamos, bueno, si tú lo escuchas al revés, te está diciendo, parece una palabra como Satanás, como sexo, como diablo, algo. ¿Cómo es posible que una canción tenga ese tipo de no? Al revés, creo que parece que está diciendo eso. Hoy no hay la necesidad de poner el cassette al revés o del través. Hoy hay canciones explícitos, literales, directos, que dicen, ¿qué dicen esas canciones? Si tu marido no te complace, aquí estoy yo. No, ¿verdad? En serio. Yo a veces viajo en los buses y me voy escuchando este tipo de canciones. Mami, vamos a mi cama y te reviento todo esto. Hermano, en serio en mis tiempos ese tipo de música no existía. Yo no soy de la década de los 70 ni de los 80, imagínense. Entonces, escuchen, hermanos, hoy día las canciones son una basura, en serio. Y lo que estoy diciendo no me tengo que avergonzar porque ustedes mismos saben de eso. Si el diablo habla claro, ¿por qué nosotros nos tenemos que cuidar? Escuchen, hermano. Todo comenzó suave
Y esa basura es la que nosotros permitimos que nuestros hijos oigan. Póngase a revisar el teléfono de sus hijos y van a tener canciones allí puro de Faraón Love Shady. Una basura de mensaje que tienen esas canciones. Si no me creen, búsquenlo por curiosidad escuchar. ¿Canciones de quién? Y esas canciones de aquí, es un peruano y no discrimino a la persona, pero sí discrimino, perdón, sí estoy en contra de su mensaje explícito para una juventud que lo está llevando a un punto. Cosa que ahora los jóvenes desde que son muchachinos nos darían un seminario de educación sexual a nosotros. Decía un pastor de la década de los 70, él decía, acostarse con la novia en nuestra época no era un pecado, dice, era un milagro. Así dicen. Hoy en día, en los colegios, hasta en los baños sucede eso. Y discúlpenme que lo digo, pero es cierto. Verdadero. El mundo ha corrompido. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Por lo que oye, por lo que ve. Y ahora voy a decir algo. ¿Ustedes creen que esto va a ir, a medida que pasan los años, esto va a ir siendo más conservador, mejorando, o creen que va a ir de mal en peor? Esto va a ir de mal en peor siempre. El pecado entra por el gusto, por la boca. ¿Sí? No te puedes contener de lo que es prohibido para comer y tragamos como cerdos. Peor todavía que los cerdos. Por lo menos los cerdos, si le das cerveza no creo que lo tome, ¿ya? Pero nosotros somos peores que ellos y que tenemos 5 sentidos clarísimos. ¿Sí? Y hay gente que no va a poder ni siquiera con los animales inmundos lidiar, ¿sí? Porque el olor, el cerdo es tremendo. ¿Quieren que les cuente una anécdota así cortito? En mi casa, mi papá, él decía, yo soy de descendencia judía, y lo creo. Me acuerdo los primeros años de mi vida, 4, 5, 6 años, hasta los 7 lo disfruté, o creí que lo había hecho. Mi papá decía, los judíos no comemos cerdo. Y no, en mi casa no existía el cerdo desde que yo me acuerdo. Mi papá enseñó a la familia que el cerdo no se debe comer. ¿Sí? Así que por ahí yo nunca probé el cerdo porque me mentalizaron que el cerdo no se debe comer. No éramos cristianos, no éramos reformados, no éramos nada. Pero nos enseñó, mi papá decía, en mi casa, dice, y como él, lo que él decía era ley, pues dejó hacia su familia. Y mi mamá nunca compraba cerdo, no había cerdo en mi casa. Había de todo, podíamos comer bagre, podíamos comer animales sin escama, pero cerdo no sé por qué, cerdo nunca hubo. Yo nunca probé el cerdo jamás en mi vida, nunca. Me fui a un lugar en Ecuador llamado Juján, a un restaurante elegante, y pedí un plato desconocido que yo no conocía, porque uno en un país diferente no sabe. Y me sirvieron esa comida y yo miré esa carne y no me parecía ninguna. Bueno, dije, en fin. Empecé a comer. Cuando puse esa carne en mi boca, las glándulas salivales empezaron a bajarse por montón. ¡Ay, qué sabor! Mejor que el Sublime, el chocolate. Y los sabores, nunca había probado un sabor de carne tan exquisita. Créanme, lo que estoy diciendo es verídico. Y dije entre mí, ¡pum! ¿Será que estoy comiendo cerdo? Y dije, no importa, mejor no lo pregunto porque quiero disfrutar el momento. Vaya a ser que me digan que sí es cerdo y me malogren el almuerzo. No, debo terminar. Terminé la carne, hermano. Y luego pregunté, una pregunta, ¿qué carne era esta? Ese es cerdo exquisito, me dijo un mozo. Y escuchen lo que voy a decir, hermanos. Comprendí lo difícil que era para la gente, habiendo que come cerdo, siempre dejarlo así. Yo había comido por primera vez en mi vida algo así, una sola vez, y me fue a un manjar. Ahora imagínate a personas que tienen 40 años comiendo cerdo. No va a ser fácil, pero está prohibido en la Biblia. Está prohibido, lo siento.
No puedo decirte que lo disfrutes, no puedo hacerlo. Y para eso tú tienes que ponerte un cuchillo al cuello, como dice el libro de Proverbios. Cuando te pongan manjares prohibidos en la casa de un rey, dice el libro de Proverbios, y tu apetito te quiera ganar, agárrate el cuchillo y ponte, retrocede. No, ponte el cuchillo al cuello. Y a veces nosotros tenemos que aprender a lidiar con nuestro paladar también, porque por ahí también entra el pecado. Eva pecó por el paladar, ¿sí o no? Y hay muchas personas que a través de toda la Biblia el paladar ha sido muy difícil de dejarlo. Bueno, daríamos un seminario de todo lo que estamos diciendo y quiero terminar porque si no, no avanzo. El último texto que voy a leer de esta tarde es Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el verso 23, dice así. Primera de Tesalonicenses 5, 23, dice así. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Que debemos estar separados del mundo por completo, en nuestra totalidad. Cuida tu manera de hablar, cuida tu manera de vestir, cuida tu manera de comer, cuida tu manera de ver. Todo. Todo quede irreprensible para la venida ¿de quién? Del Señor. ¿Cuál es la religión verdadera? La religión verdadera, sin mácula, es que ames al prójimo, no con palabras, sino ayúdalo. Y que ames a Dios para hacer y apartarte del mal. ¿Sí? El mandamiento del Señor es eso. Todo aquel que dice que la ley se acabó, ¿cómo va a santificarse si no ama a Dios? Y todo aquel que dice que la ley se acabó, ¿cómo va a decir que va a cumplir el amor al prójimo si la ley es el amor al prójimo? No se trata de hablar, se trata de ¿qué? De actuar. Que Dios nos bendiga, hermanos. El tema del día martes, 8 de la noche, será esto. ¿Es el sábado el mejor día de ayunar? ¿Se debe ayunar el sábado? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la historia? Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Escuela de Profecía te trae la verdad presente.